Aquí vemos un cuadro resumen que se pueden usar diferentes sustratos para respiración, ¿no? En células vegetales o en, por ejemplo, azúcares, lípidos y proteínas. Entonces, lo que hemos estado viendo en la clase anterior es cómo las sustancias reserva, como los carbohidratos, ¿no? El almidón, pues, sacarosa o fructanos, ¿no? Van a ser degradados, catabolizados, azúcares, interviene en la primera etapa que hemos mencionado, la glicólisis, ¿no? Luego, bueno, aquí está el acetilcoenzima que debería estar dentro de la mitocondria, ¿no? Se va a generar piruvato previamente, luego acetilcoenzima A. Luego tenemos el ciclo de los ácidos carboxílicos, ¿no? También en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. En este proceso se libera CO2, es necesario el oxígeno para proceder el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos carboxílicos, y también el transporte de electrones, como hemos visto en la membrana interna de la mitocondria. También, y lo que vamos a ver ahora en esta clase precisamente, es lo que se llama un ciclo o la vía del glioxalato, ¿no? Esto ocurre en lo que se llaman glioxisomas, sobre todo en aquellas especies que almacenan lípidos, aceites, ya sea en semillas o inclusive en frutos. Vamos a ver que a partir también del malato y el oxaloacetato se va a generar, ¿no? A través de reacciones inversas a la glicólisis, finalmente se va a formar sacarosa. Bueno, este es un cuadro resumen a través de lo que se llama la gluconeogénesis, ¿no? También hemos mencionado que se pueden usar lípidos, ácidos grasos, y aquí está la beta-oxidación que ocurre en el glioxalato. Finalmente, la beta-oxidación es para generar acetilcoenzima A y se va a formar intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Por ejemplo, el succinato. Acá no se ve, recuerden que este es un cuadro resumen, ingresa como intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? También se pueden usar proteínas. Al degradarse se van a generar aminoácidos libres y a través de transdesaminación se van a generar ketoácidos, amidas y amol. Estos ketoácidos van a ingresar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Entonces vean que se pueden usar azúcares, ácidos grasos y aminoácidos en la respiración. Entonces el almidón y la sacarosa no son los únicos sustratos disponibles en las plantas. También pueden ser aceites y grasas, que son formas importantes de almacenamiento de carbono reducido en semillas de ciertas especies. Como ejemplo tenemos la soya, girasol, el algodón, el ricino y otros. También frutos almacenan aceites y grasas, por ejemplo la palta, aceitunas, las pecanas, las nueces, ¿no? Entonces las grasas y aceites son lípidos, son solubles en solventes orgánicos, insolubles en agua. También se le llaman triglicéridos o triacilglicéridos. Características estructurales de los lípidos en plantas superiores, ¿no? Todo lípido proviene de un compuesto simple como es el glicerol, y luego del glicerol se va a generar el triacilglicerol o triglicéridos, y ahí se va a generar, ¿no?, un lípido. Por ejemplo, aquí tenemos un glicerolípido. Y los lípidos van a variar de acuerdo al radical que se va a cambiar en este caso, ¿no? Por ejemplo, si aquí en este radical tenemos un hidrógeno, entonces el lípido se llama diacilglicerol. Si tiene este radical, ¿no?, que proviene del ácido fosfórico, se llama ácido fosfatidílico, ¿no? O si tiene este radical, se llama fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, o incluso puede tener una galactosa, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo cambia este radical y cómo va a cambiar el lípido. ¿Cuál es la diferencia entre aceites y grasas? Los aceites son líquidos a temperatura ambiente debido a la presencia de enlaces insaturados en los ácidos grasos. Las grasas son sólidos y tienen gran proporción de ácidos grasos no saturados. Hay otros lípidos que también son importantes para la estructura y función de las plantas, pero no son usados para almacenar energía.
Aquí están las ceras, terpenoides y esteroles. Entonces las grasas y aceites son una forma más reducida del carbono que los carbohidratos. Aquí tenemos ácidos grasos que son comunes en plantas superiores. Entonces tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, ¿no? Por ejemplo, un ácido graso saturado que tiene 12 carbonos, el ácido láurico, el milístico que tiene 14 carbonos, el palmítico que tiene 16 carbonos, y el ácido esteárico que tiene 18 carbonos, ¿no? Son ácidos grasos saturados, a diferencia de los ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, el ácido palmitoleico de 16 carbonos y tiene un doble enlace. El ácido oleico, por ejemplo, es de 18 carbonos y tiene un doble enlace. El ácido linolénico, 18 carbonos, pero tiene dos dobles enlaces, ¿no? Vemos aquí la estructura, aquí hay un doble enlace y aquí hay otro doble enlace. Y el ácido linolénico tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces, ¿no? Acá hay un doble enlace, otro doble enlace y otro doble enlace. Estos son ácidos insaturados, tienen doble enlace, y los saturados no tienen doble enlace, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? En semillas, en el citosol, en célula del endospermo o en cotiledones, los triglicéridos se almacenan en oleosomas, esferosomas o también se llaman cuerpos lipídicos. Una característica de los oleosomas es que tienen una simple membrana de fosfolípidos que separa los triglicéridos, ¿no?, del citosol. Es como un saco, ¿no?, que envuelve estos triglicéridos. Ahora, las plantas no transportan grasa del endospermo hacia los tejidos raíces y vástagos en crecimiento. Algo parecido como hemos explicado con el caso del almidón. Lo que se ha observado es que luego que germinan las semillas, ricos en triglicéridos, entonces los lípidos almacenados son convertidos en un azúcar más móvil, la sacarosa, un disacárido que hemos mencionado, ¿no? Es móvil. Ahora, el metabolismo de los lípidos involucra varias etapas, participando oleosomas, glioxisomas, mitocondrias y también el citosol. Entonces aquí tenemos una microfotografía, ¿no?, en semillas que almacenan lípidos, por ejemplo. Aquí vemos los oleosomas. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, la mitocondria y tenemos los glioxisomas. Y además el citosol, ¿no? Entonces hay una interacción, vamos a ver, entre oleosomas, glioxisomas, mitocondrias y el citosol. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. una consulta, ¿cómo diferencio, por ejemplo, el glioxisoma así del oleosoma? Porque, o sea, en estructura, este, Bueno, aquí vemos que es mucho más denso, ¿no? Por lo que es como un saco que está almacenando los triglicéridos. Y aquí vemos que es menos denso, ¿verdad? Ahora bien, la mitocondria no hay problema, porque esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de respiración, pues la doble membrana, ¿no?, los sacos que se pliegan, la capa interna, ¿no?, las crestas y, bueno, la matriz mitocondrial, ¿no? Y por la forma que tiene, ¿no? Pero aquí prácticamente es todo como un círculo, ¿no?, como un saco que hemos mencionado. Y aquí tiene esta forma, ¿no?, y que es diferente por la forma y por la densidad que estamos viendo también, y por el tamaño también que pueden ustedes observar, ¿no? claro, gracias. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar estas estructuras? En semillas ricas que almacenan, ¿no?, triglicéridos. Ya hemos dado algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de conversión de lípido a azúcar? En primer lugar, ocurre una hidrólisis de triglicéridos a ácidos grasos libres,
Esto ocurre en oleosomas. La oxidación de ácidos grasos para producir acetilcoenzima A también ocurre en lixisomas. Luego, el acetilcoenzima A es metabolizado para producir succinato. También ocurre esto en el lixisoma. El succinato es transportado hacia la mitocondria. Por eso que hemos visto, ¿no?, en la fotografía que hay también lixisomas, mitocondrias, ¿no?, y el citosol. Entonces, transportado a la mitocondria y el succinato es convertido en malato también en la mitocondria. Entonces, ya estamos viendo aquí dos metabolitos que son claves también en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? En primer lugar, el succinato, producido en el lixisoma, que sale del lixisoma hacia la mitocondria. Luego el succinato convertido a malato, que también está en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Y el malato es convertido en oxaloacetato, pero esta reacción ocurre en el citosol. Entonces, a partir del malato que sale al citosol y se genera oxaloacetato, van a ocurrir reacciones inversas a la glicólisis, lo que se llama gluconeogénesis, ¿no? Donde en el citosol, para finalmente formar, ¿qué cosa? Sacarosa. Entonces, aquí estamos viendo los pasos, las etapas, ¿no?, que ocurren para transformar un lípido a sacarosa finalmente, ¿no? ¿Está claro? Profesor. Sí, ya. Entonces, aquí está el oleosoma, en este gráfico, donde se almacenan los tiracilglicéridos, y hemos mencionado que la capa de este oleosoma es una capa simple, no es de doble membrana, ¿no?, formada por lípidos, y en esta capa hay una enzima que se llama la lipasa, que hace esta lipasa, hidroxila los triacilglicéridos en los oleosomas en moléculas, ¿no?, de ácidos grasos y glicerol. Entonces, lo que se va a generar aquí es que los triacilglicéridos, ¿no?, se hidrolicen a ácidos grasos. Entonces, esta lipasa va a permitir el paso de estos ácidos grasos hacia el glioxisoma, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ácido graso. Entonces, esta es la primera etapa, ¿no? En los oleosomas, los triacilglicéridos, ¿no?, se van a degradar a ácidos grasos libres. Los glioxisomas son similares a los peroxisomas, ¿no? Y hemos visto que los peroxisomas están en células fotosínteticas cuando hemos hablado de la fotorrespiración. Ahora, la conversión de lípido a azúcar en semillas ricas en azúcares empieza con la germinación, ¿no? Inicia la germinación y los lípidos comienzan a degradarse y comienza a subir el nivel de sacarosa. Entonces, la primera etapa que va a ocurrir a nivel del glioxisoma es lo que se llama la beta-oxidación. Hemos visto cómo el ácido graso, ¿no?, libre, que proviene del oleosoma, ingresa, debido a la lipasa que está en la membrana, ¿no?, del oleosoma, atraviesa y ingresa al glioxisoma. Entonces, este ácido graso tiene que pasar a la forma activa, que es ácido graso acetilcoenzima A, que es la forma en cómo va a entrar a esta serie de reacciones que se llama la beta-oxidación, ¿no?, que son reacciones donde los ácidos grasos producen N entre 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y por cada acetilcoenzima A producido se produce un NDH y un FDH2. Por ejemplo, el ácido leico, que es un ácido, ¿no?, graso insaturado con un doble enlace solamente, 18 carbonos. Entonces, al entrar a la beta-oxidación produce N entre 2, o sea, 18 entre 2, 9 acetilcoenzima A. Y por cada acetilcoenzima A se produce un NDH y un FDH2. Entonces, si son 9 acetilcoenzima A, entonces la beta-oxidación hace que el ácido leico, al entrar a la beta-oxidación, genere finalmente 9 NDHs y 9 FDH2. ¿Está claro? Profesor, Sí. entonces ese N siempre se va a referir al número de carbonos. El NDH, No, el N entre 2. claro, es el ácido graso, ¿no es cierto?, de 18 carbonos en este caso, entre 2, 9 moléculas de acetilcoenzima A. Y por cada Ya. acetilcoenzima A se produce solamente un NDH y un flavín-adenina dinucleótido reducido, FDH2. Entonces, si son 9 que se están generando por un ácido leico que ingresa a beta-oxidación, entonces se generan 9 NDHs
y 9FDH2, ¿no? Entonces aquí vemos la beta-oxidación. Este ácido graso proviene del oleosoma, atravesado con la ayuda de la lipasa. Y aquí con un coenzima A genera la forma activa del ácido graso, que es ácido graso acilcoenzima A. Si este ácido graso es, por ejemplo, el ácido leico, será ácido leico acilcoenzima A, de 18 carbonos, ¿no es cierto? Y la enzima que interviene en esta reacción se llama ácido graso coenzima A sintasa. Entonces, este ácido graso acilcoenzima A ingresa a esta serie de reacciones que se llama beta-oxidación. ¿Qué hace la beta-oxidación? Va a generar acetilcoenzima A. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A? La cantidad de carbono que tenga el ácido graso entre 2. Ahí está. Esta reacción de beta-oxidación, ¿no? Consume oxígeno y finalmente se genera agua. Entonces, por cada acetilcoenzima A se genera un NADH y un FDH2. Entonces, si son 9 acetilcoenzima A, se van a generar 9 NADH y 9 FDH2, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? Profesor, Sí. pero si se va a generar 9 NDHs y 9 FDH2, ¿no sería ahí N entre 2? ¿Mm? Porque N No, por no. cada acetilcoenzima A. Por cada acetilcoenzima A se produce un NADH y un FDH2. Aquí N entre 2 es lo que se va a generar, digamos, la cantidad de acetilcoenzima A. Entonces, si el ácido graso tiene 18 carbonos, entre 2, como hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Sí. Entre 2 va a producir 9 acetilcoenzima A. En tejidos animales, las enzimas relacionadas con la beta-oxidación están en mitocondrias. En plantas, en semillas ricas en aceites, están en glioxisomas, ¿no? Entonces ya estamos viendo una comparación. Ahora, en tejidos que no son de reserva, en plantas, ¿no es cierto? La beta-oxidación ocurre en peroxisomas, no en las mitocondrias. El acetilcoenzima A producido por la beta-oxidación es metabolizado en el glioxisoma por una serie de reacciones llamado el ciclo del glioxalato. ¿Y por qué se llama ciclo del glioxalato? Porque un intermediario clave de estas reacciones es el ácido glioxílico, de 2 carbonos. Cuando hemos hablado de la fotorrespiración, acuérdense que hemos mencionado este metabolito, ¿no? Entonces, el aceite es la principal reserva de almacenamiento de semillas en muchas plantas superiores, ¿no? Hemos dado ejemplo el girasol, el ricino, por ejemplo, ¿no? O en frutos también. Luego de la germinación, en el caso de semillas que almacenan aceites, esta reserva se moviliza para apoyar el crecimiento durante el desarrollo temprano en las plántulas. Pero ya hemos visto que lo que se va a movilizar realmente es la sacarosa, ¿no? Entonces, el ciclo del glioxalato es fundamental en este proceso metabólico. Permite que la acetilcoenzima A, derivada de la descomposición de los lípidos almacenados, se utilice para la síntesis de carbohidratos, ¿no? En este caso, sacarosa. Entonces, en hojas, recordemos, ¿no? Lo que hemos visto cuando hemos hablado de la fotorrespiración. Tenemos aquí el cloroplasto, vean, aquí están las membranas del tilacoide, ¿no? El grana del tilacoide y los tilacoides del estroma. Aquí estamos viendo una mitocondria y lo que estamos viendo aquí es un peroxisoma, ¿no? Hay una interacción entre peroxisoma, mitocondria y cloroplasto. En semillas, como hemos visto anteriormente, tenemos los cuerpos lipídicos o oleosomas, los glioxisomas y las mitocondrias, ¿no? Entonces vemos, aquí va a ocurrir el ciclo del glioxalato, en glioxisomas, y en peroxisomas, ¿no? La fotorrespiración, pero entre cloroplastos, peroxisomas y mitocondrias. ¿Alguna pregunta?
Bien, aquí tenemos el ciclo de glioxalato en glioxisomas. Lo que hace este ciclo es convertir dos moléculas de acetilcoenzima A en succinato. Entonces hemos visto que la primera etapa ocurre en oleosomas, ¿no es cierto? Aquí está el oleosoma, ¿no? Y los tiracilglicéridos, a través de una tiracilglicerol-lipasa, genera ¿qué cosa? Los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a atravesar al glioxisoma, que es lo que está representado aquí. Entonces aquí va a ocurrir lo que hemos mencionado, la beta-oxidación, ¿no? La forma activa del ácido graso se llama ácido graso circoenzima A, ¿verdad? Entonces aquí ocurre la beta-oxidación, lo que va a generar acetilcoenzima A. Entonces ya conocemos el oxaletato de 4 carbonos, ¿verdad? Y que está generando oxaletato más 2 carbonos, que es el acetilcoenzima A, generando también lo conocemos, el citrato de 6 carbonos. Entonces vean que el citrato, el oxaletato son intermediarios que también están en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Pero estamos viendo que esta reacción ocurre en el glioxisoma, ¿verdad? Entonces, ¿qué se genera aquí? Citrato, y esta enzima se llama citrato sintasa. Luego el citrato, ¿no? A través de la aconitasa e hidratasa, genera isocitrato, también de 6 carbonos. Y aquí hay una enzima clave, isocitrato liasa. ¿Qué hace esta enzima? Desdobla el isocitrato en un compuesto de 4 carbonos, succinato, y otro de 2 carbonos que se llama el glioxalato. Por eso que aquí está generando ese glioxalato. Y por eso que se llama el ciclo del glioxalato, ¿no? Vamos a seguir con estas reacciones aquí. Glioxalato, hay preguntas. Bueno, estamos hablando en este caso de semillas que almacenan aceites, ¿no? Triacilglicéridos, ácidos grasos, lo que se va a generar en estas reacciones de beta-oxidación en el glioxisoma, ¿no? Entonces el sustrato que están empleando en este caso las semillas que almacenan aceites, ¿no? Son aceites, ¿no? O se almacenan como triacilglicéridos que estamos mencionando en los cuerpos lipídicos. Entonces, esta reacción del oxalato a 2 carbonos, y vean que un acetilcoenzima A, ¿de dónde viene este acetilcoenzima A? De la beta-oxidación. ¿No es cierto? 2 carbonos más 2 carbonos son 4 carbonos malato. Y la malato sintasa esta enzima que está aquí marcada de rojo. Y luego la malato, ¿no? Va a generar ¿qué cosa? Oxalacetato. Entonces estamos viendo que succinato, isocitrato, citrato, oxalacetato y malato son comunes en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y acá se está empleando un acetilcoenzima A y otro acetilcoenzima A, ¿no? Para convertir, ¿qué cosa? 2 moléculas de acetilcoenzima A en succinato. Ahí están los 4 carbonos. Estos 4 carbonos salen, ¿no? Del glioxisoma hacia mitocondria. Y aquí está el succinato, ingresando, ¿no? A la mitocondria para participar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que lo hemos mencionado cuando hemos hablado, ¿no? En el capítulo anterior de respiración. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces luego, y vamos a ver en otro gráfico, ¿no? Aparte, que el malato sale al citosol, va a generar oxalacetato, y esta reacción ya la conocemos, ¿no? Aquí se va a generar, ¿qué cosa? A través de la fosfenopiruvato carboxigenasa, ¿se acuerdan de esa enzima? Genera fosfenopiruvato. Y bueno, y C2, ¿no? Y a partir de fosfenopiruvato se va a generar a través de reacciones inversas a la glicólisis por la gluconeogénesis sacarosa. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenos días. Buenos días. En las semillas, ¿en qué parte se almacena el triacilglicerol? En los holosomas. Las semillas tienen ahí citosol, hay holosomas, hemos visto que hay glioxisomas, ¿no es cierto? Hay mitocondrias, entonces estas órganos están interactuando, ¿no? Se están almacenando
en oleosomas, ¿no? Los aceites o los ácidos grasos. Luego participa el glioxisoma, luego mitocondria y finalmente el citosol. Cuando hemos hablado de la respiración, que es común en la mayoría de plantas que no generan aceites o no almacenan aceites, hemos visto que interviene, ¿qué cosa? Citosol y mitocondria. ¿No? Aquí oleosoma más glioxisoma, ¿no? Además de la mitocondria y el citosol. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estas son las enzimas que intervienen en las reacciones que están aquí, ¿no? En el ciclo de Krebs. ¿No? Desde la número 7, luego está la número 11, 10, ¿no? Son las enzimas que están interviniendo en estas reacciones, ¿no? Bien, aquí tenemos en las hojas que ocurre la fotorrespiración, tenemos aquí el cloroplasto, el peroxisoma y la mitocondria. Hemos dicho que también el ciclo de glioxalato ocurre en peroxisomas, ¿no? O sea, en órganos que no son de reserva. Entonces nos ubicamos, tenemos aquí el peroxisoma, citosol y mitocondria. Entonces vemos que el malato ingresa al peroxisoma, ¿no? Estamos hablando del ciclo de glioxalato, ¿eh? No estamos hablando de la fotorrespiración, sino del ciclo de glioxalato que también ocurre en peroxisomas, en órganos no fotosintéticos. Perdón, órganos fotosintéticos. Lo que hemos explicado anteriormente es en órganos reserva que almacenan aceites, ¿no? Entonces aquí tenemos oxalacetato, ¿no? Que con un acetilcoenzima de la beta-oxidación que viene, que hemos explicado, 2 carbonos más 4 carbonos genera citrato, ¿no? Citrato sintasa, que es la misma enzima que hemos indicado anteriormente. Aquí vemos que el ácido graso acetilcoenzima A, la forma activa, entra a la beta-oxidación, que genera acetilcoenzima A, ¿no? Y por cada acetilcoenzima A se genera un NADH. ¿Estamos? Y este NADH va a ser usado como cofactor para la malato de hidrogenasa y generar malato. Entonces, en este caso, el citrato sale al citosol porque la conitasa, ¿no? En hojas está en citosol para formar isocitrato. Y el isocitrato ingresa al peroxisoma y aquí está generando el glioxalato de 2 carbonos y succinato de 4 carbonos. Acá está la isocitratoliasa que lo hemos mencionado. 2 carbonos más 2 carbonos de acetilcoenzima A, ¿no? Hasta la malato sintasa genera malato. 4 carbonos. Succinato sale, el peroxisoma ingresa a la mitocondria. Y el malato puede ingresar a la mitocondria o salir al citosol. Entonces el succinato, ya vemos esta reacción que genera fumarato, ¿no? Y luego malato. Y malato oxalacetato. Entonces estamos viendo reacciones del glioxisoma, ¿no? Y interactuando el peroxisoma, la mitocondria y el citosol. Y a partir de oxalacetato se va a generar reacciones inversas a la glicólisis que se llama la gluconeogénesis, ¿no? Para formar finalmente sacarosa. ¿Alguna pregunta? Profesor, esto es de una célula del cotiledón, ¿no? No, O estamos hablando ya en hojas, peroxisomas. en hojas. Ah, Claro. ok. ¿No? Vemos la foto anterior. Acá está el cloroplasto. Acá está el peroxisoma y la mitocondria, ¿no? Entonces estamos viendo no estamos viendo fotorrespiración, ¿ah? Fotorrespiración sí interviene cloroplasto, peroxisoma y mitocondria. Lo que estamos viendo aquí es la vía del glioxalato, ¿no? Entonces está ocurriendo beta-oxidación en peroxisomas. Se está generando acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para formar malato, ¿no? Glioxalato. Acuérdense que aquí isocitrato, a través de isocitratoliasa genera 2 carbonos hidroxalato, 4 carbonos succinato. Succinato sale, ingresa a la mitocondria, ¿no es cierto?
Y el bioxalato más acético enzima genera malato, que sale y aquí genera oxalacetato, y aquí reacciones inversas de la glicólisis para la gluconeogénesis formar ¿qué cosa? Sacarosa al final. Entonces estamos viendo, ¿no? Anteriormente hemos visto que la vía del glioxalato ocurre en el oxisoma, en aquellas plantas que almacenan aceites, ¿no? En oleosomas. Y ahora estamos viendo también la vía del glioxalato, pero en hojas. Pero aquí no se está almacenando aceites, ¿no? Como sí ocurre en semillas, ¿no? Que almacenan aceites. ¿Preguntas? Entonces hemos visto, ¿no? Esta enzima, la isocitrato liasa, reacciona con el isocitrato para generar succinato, 4 carbonos, y el oxalato de 2 carbonos. Hemos visto que el succinato de 4 carbonos es exportado a la mitocondria. La malato sintasa, ¿no? Esta enzima reacciona con un segundo acético enzima A para producir malato. Y el malato oxidado a oxalacetato, ¿no? Y el oxalacetato se combina con otro acético enzima A para continuar con el ciclo, ¿no? El ciclo del oxalato. Entonces el succinato sale del gloxisoma, ¿no? Ingresa a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, y vemos que va a generar ¿qué cosa? Fumarato y malato. Entonces el malato sale al citosol. Y viene lo que se llama la gluconeogénesis, ¿no? Dirección opuesta para sintetizar azúcares a partir de ácidos orgánicos. En este caso, malato, que sale y luego genera oxalacetato. Opera en semillas de ciertas especies que almacenan cantidad significativa de carbono de reserva en la forma de aceites, ¿no? Triacilglicéridos, que se almacenan en los oleosomas, ¿no? Y luego que la semilla germina, la mayor parte del aceite es convertido en sacarosa por gluconeogénesis. Y la sacarosa es usada para sostener el crecimiento de la plántula, ya que es un azúcar móvil, ¿no? Entonces el malato sale de la mitocondria y aquí se oxida, genera oxalacetato, ¿no? Aquí se está produciendo un NADH y la enzima se llama malato de hidrogenasa. Y aquí el oxalacetato es descarboxila. Esta reacción la conocemos, ¿no? Cuando hemos hablado de planta C4, con el tipo de descarboxilación, enzima fosfenopiruvato carboxiquinasa, que genera fosfenopiruvato y CO2. Ahí está, el CO2, fosfenopiruvato. Y a partir de fosfenopiruvato, luego viene el piruvato y así, ¿no? Fructosa 6-fosfato, y finalmente, ¿qué se genera? Sacarosa. Esta reacción es inversa a la glicólisis, ¿cómo se llama? Gluconeogénesis. Lo que hemos visto anteriormente es que a partir de sacarosa se va a generar, ¿no? Fosfenopiruvato, y ahí lo que se llama glicólisis, ¿no? El citosol. Pero aquí estamos viendo las reacciones inversas que se llama gluconeogénesis, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, a partir del fosfenopiruvato ocurre una serie de reacciones para producir glucosa y finalmente sacarosa. La oxidación completa de 1 gramo de grasa o aceite, ¿no? Contiene 40 kilojoules o 9.3 kilocalorías de energía. Es decir, produce más ATP que la oxidación de 1 gramo de almidón, que apenas tiene 15.9 kilojoules o 3.8 kilocalorías. Entonces, 1 gramo de lípido metabolizado resulta en la formación de 1 gramo de carbohidrato. Se recupera 40% de energía libre en la forma de enlaces carbono, ¿no? O sea, 15.9 kilojoules entre 40 kilojoules, entonces la relación por 100, 40% más, ¿no? Y aquí en este cuadro resumen, ¿no? Estamos viendo aquí, por ejemplo, una célula donde se almacenan triacilglicéridos en los oleosomas, y aquí vemos una célula fotosintética. Aquí está el cloroplasto, ¿no? Entonces, lo que hemos explicado que los triacilglicéridos que se almacenan en los somas, ¿no? Van a ser degradados a ácidos grasos libres.
Estos ácidos grasos libres van a atravesar, ¿no?, la membrana simple ingresando al glioxisoma. Entonces, en glioxisoma hemos visto que la forma activa es ácido graso 5-enzima. Y a través de una serie de reacciones que se llama beta-oxidación se genera aceticoenzima A. ¿No? El aceticoenzima A, ¿no?, más oxalacetato, aquí está, de 4 carbonos, se genera citrato. Bueno, aquí están representando que sale pues el citrato al citosol y la conitasa, ¿no? Hay bibliografía que habla que está en el citosol. Y acá genera isocitrato de 6 carbonos también. Y a partir de aquí, de la isocitrato liasa, se genera glioxalato de 2 carbonos, succinato de 4 carbonos. Y el glioxalato más un acetilcoenzima derivado de la beta-oxidación genera malato, hasta la malatosintasa, y luego oxalacetato, ¿no? Entonces las reacciones continúan en la vía del glioxalato. Y por otro lado, el succinato sale, ingresa a la mitocondria, intermediarios, ¿no?, del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, malato, fumarato, perdón, succinato, fumarato y malato. Y vemos que el malato sale al citosol y va a oxidarse para formar, ¿qué cosa? Oxalacetato. Y aquí reacciones inversas para generar finalmente, ¿qué cosa? Sacarosa, ¿no? Aquí vemos la gluconeogénesis. Y este gráfico, ¿qué es lo que observamos? Que de la fotosíntesis, en el ciclo de Calvin se derivan tiosafosfato, que salen al citosol, y a partir de este tiosafosfato se va a generar sacarosa, ¿verdad? O también a través de esta tiosafosfato entra glicólisis, esto lo hemos explicado, hasta generar fosfonopiruvato y aquí piruvato, que ingresa a la mitocondria. Se descarboxila, genera aceticoenzima A, ingresamos al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Pero también hemos mencionado que hay una ruta alterna en las plantas a partir de fosfonopiruvato, ¿no?, que se genera oxalacetato, luego malato, ingresando a la mitocondria, ingresamos al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Esto lo hemos visto en la clase anterior. Y vemos la similitud más o menos que hay con el metabolismo de los lípidos, ¿no?, y aquí el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? ¿Alguna pregunta? En algunas especies con semillas ricas en lípidos, los cotiledones emergentes activos se involucran en la gluconeogénesis y contienen glioxisomas, ¿no? Glioxisomas. Y a medida que los cotiledones en desarrollo se vuelven fotosintéticos, los glioxisomas se rediferencian en peroxisomas. Y solo se revierten a glioxisomas cuando entran a la senescencia, ¿no? En este gráfico vemos una coordinación de procesos metabólicos a través del ciclo del glioxalato en semilla de cebada durante la germinación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ácidos grasos en cuerpos lipídicos, en los somas, tenemos glioxisomas, mitocondrias, ¿no?, y el citosol, y estamos en qué parte de la semilla, en el esqueleto. Y aquí está el endospermo, ¿no? Entonces, lo que hemos explicado hace un momento, que los ácidos grasos atraviesan la membrana, ingresan al glioxisoma, y a través de la beta-oxidación se genera aceticoenzima A. Y aquí tenemos el ciclo de glioxalato, que está generando succinato y glioxalato, ¿no? Entonces el succinato ingresa a la mitocondria, ¿no?, interviene en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, luego se genera fumarato, malato sale, se oxida oxalacetato, y a partir de aquí, a través de una transaminación, se genera aspartato. O también la acidificación en el endospermo, ¿no?, finalmente para generar, ¿qué cosa? Almidón, que se almacena en el endospermo. Y luego se produce la hidrólisis del almidón, ¿no es cierto? Se van a generar exosas y entramos y los carbohidratos, ¿no?, va a entrar a glicólisis. Y aquí vean que también se está generando la gluconeogénesis, ¿no?, para finalmente formar, ¿no?, carbohidratos. Y fosfenopiruvato, y esta ruta alterna genera piruvato, y aquí una transaminación genera alanina, ¿no? Entonces están formando un aminoácido aquí, precursor para formar proteínas. Y también aquí el glicerol, que es simple,
¿no? Precursor para formar fosfenopiruvato. Entonces vemos la coordinación de los procesos metabólicos a través del ciclo de hidroxilato en semilla de cebada durante la germinación. ¿Preguntas?